Buenas noches, licenciado y compañeros. Seguiremos exponiendo la segunda parte de la NIC 21, que es sobre efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Vamos a continuar con la información sobre las transacciones en moneda extranjera en moneda funcional. Vamos a hablar sobre el reconocimiento inicial. Toda transacción en moneda extranjera se registrará utilizando la moneda funcional mediante la aplicación al importe en moneda extranjera de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera. La fecha de una transacción quiere decir que es la fecha en la cual la transacción cumple con las condiciones para su reconocimiento de acuerdo con las NIC. También vamos a ver acerca de la información al final de los periodos posteriores sobre los que se informa. Al final de cada periodo sobre el que se informa, dice la norma que las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre. También las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos del costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. Y por último, las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de contado en la fecha en que se mide este valor razonable. También vamos a ver acerca del importe en libros de algunas partidas, ¿verdad? Que se determina comparando dos o más importes distintos. De acuerdo con la NIC 36, el importe en libros de un activo es el menor entre su importe en libros. Cuando la partida sea un activo no monetario, se determinará comparando el costo o el importe en libros y el valor neto realizable o el importe recuperable. Y cuando se disponga de varios tipos de cambios, se utilizará aquel en el que pudieron ser liquidados los flujos futuros de efectivo. También vamos a reconocer las diferencias de cambio, ¿verdad? En la norma dice que las diferencias de cambio que surjan al liquidar partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias o tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial se reconocerán en los resultados del periodo en el que aparezca. Y cuando una empresa realiza un cambio de moneda funcional, se debe de aplicar procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma prospectiva desde la fecha del cambio. Continuando con la parte de la norma que trata sobre información sobre las transacciones en moneda extranjera y moneda funcional, y terminando de entender que la NIC 21 trata sobre las transacciones en moneda extranjera dentro de la moneda funcional de la entidad, asegurando que los efectos de las variaciones en tipos de cambio se vean reflejados correctamente en los estados financieros. Vamos a ver un pequeño ejemplo que trata sobre compra de mercaderías en dólares y ajuste por tipo de cambio. Dice, la empresa Huehueteca tiene una moneda funcional en quetzales y el 1 de febrero compra mercaderías al crédito por $5,000. Entonces el tipo de cambio al 1 de febrero es a 7.75 quetzales y al cierre del 28 de febrero es a 8 quetzales. La empresa aún no ha pagado la deuda el 28 de febrero, entonces ahora veremos cómo se debe de contabilizar esta transacción. Ahora vamos a registrar la compra. La empresa registra utilizando el tipo de cambio la transacción a 7.75 el 1 de febrero. La compra es de inventarios a cuentas por pagar y sale un total de 38,750. Serían los $5,000 que se invirtieron por 7.75. Entonces aquí se reconoce el inventario porque se compró mercaderías, también sabiendo que se registra la cuenta por pagar en moneda extranjera por el mismo valor en quetzales. Ahora en el paso 2 vemos que al cierre el cambio pues subió a 8 quetzales, ¿verdad? Entonces hay que hacer el ajuste, porque obviamente por los 5,000 quetzales que invertimos y como fue una compra de crédito, el costo que vamos a, o bueno, la inversión que vamos a hacer va a aumentar, ¿verdad? Que serían 5,000 por 8 quetzales, da un total de 40,000 quetzales, dando una diferencia de 1,250. Entonces aquí debemos de registrar nuevamente inventario de cuentas por pagar y ahí se registra, ¿verdad?, el cambio, porque ahora la empresa debe pagar más quetzales por la misma inversión que eran 5,000 quetzales. Ahora,
Este mismo ejercicio también nos plantea, ¿verdad?, que el tipo de cambio haya bajado en lugar de aumentar. Y dice que bajó a 7.50. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿verdad? 5.000 por 7.50 nos da un total de 37.500. Entonces venimos y registramos los 38.750 del inicio. Y al cierre está 37.500, vamos a tener una ganancia por el diferencial cambiario que existe, ¿verdad? Por 1.250. Entonces el registro contable queda cuentas por pagar a ganancia cambiaria por 1.250. Aquí se registra la disminución porque la empresa ahora necesita menos quetzales para pagar la deuda en dólares, y también se reconoce la ganancia cambiaria que se reconoce en ese momento al cierre, ¿verdad? Conversión a la moneda de presentación. Cualquier entidad puede presentar sus estados financieros en cualquier moneda. Es importante que recordemos la definición de moneda funcional y moneda de presentación. La moneda funcional es la moneda en la que opera la entidad y la moneda de presentación es la moneda en la que se presentan los estados financieros. La norma nos estipula que si la moneda de presentación es diferente de la moneda funcional, debe convertir sus resultados y situación financiera a la moneda de presentación elegida. Cuando los resultados y la situación financiera se conviertan a la moneda de presentación, estos no deben de ser hiperinflacionarias. Esto quiere decir que no aumente a un ritmo extremadamente rápido y fuera de control. Entonces, cuando la economía en los estados financieros no sea hiperinflacionaria, se va a utilizar el siguiente procedimiento. Inciso A, conversión de activos y pasivos se convierte a la tasa de cambio de cierre del estado de situación financiera. Inciso B, la conversión de ingresos y gastos se convierte usando la tasa de cambio de las transacciones, o sea, la fecha de cada operación. Inciso C, las diferencias de cambio. Las que surjan de la conversión se reconocen en otro componente del patrimonio, no en el resultado integral. Y tal como lo estipula el párrafo 41 de la norma, las diferencias de cambio que no se van a estipular en el resultado integral son la conversión de ingresos y gastos a tasas de cambio de transacciones, la conversión de activos y pasivos a la tasa de cambio de cierre y la conversión de activo neto inicial con una tasa diferente. ¿Por qué no se lleva el resultado del periodo? Porque no tiene un efecto significativo en los flujos de efectivos presentes y futuros. ¿Dónde se va a presentar en los estados financieros? Bueno, pues en un componente separado del patrimonio hasta la disposición del negocio en el extranjero. ¿Y qué pasaría si hay participaciones no controladoras? Bueno, pues estas se asignan las diferencias de cambio correspondientes a las participaciones no controladoras. Conversión de estados financieros en economías hiperinflacionarias. Esta se va a reexpresar los estados financieros usando la NIC 29, ajustes por inflación, y va a convertir los estados financieros a la moneda de presentación usando la NIC 21. Ahora, si la moneda de presentación no es una economía hiperinflacionaria, las cifras comparativas no se reexpresarán y se dejará de aplicar la NIC 29, se utilizarán los montos reexpresados hasta la fecha como costos históricos y se continuará con la conversión normal según la NIC 21. Conversión de un negocio en el extranjero. El proceso de conversión debe eliminar saldos y transacciones excepto partidas monetarias. La diferencia de cambio se debe reconocer en el resultado del periodo o en otro resultado integral según su origen. La fecha de presentación. Hay una diferencia de fechas entre los estados financieros del negocio en el extranjero y la entidad que informa. No debe superar los 3 meses y deben ajustar eventos significativos ocurridos en este tiempo. También la conversión de activos y pasivos se usa la tasa de cambio al cierre y se debe ajustar las variaciones significativas en la tasa de cambio hasta la fecha del informe. Los casos de disposición de un negocio en el extranjero puede clasificarse en 3 categorías: disposición total, disposición parcial y casos que no son disposiciones. La disposición total ocurre cuando hay venta, liquidación o abandono del negocio en el extranjero. Se transfiere completamente la diferencia de cambio acumulada a resultados. La disposición parcial ocurre cuando hay pérdida de control de una subsidiaria, reducción de participación en acuerdos conjuntos o asociados, o cuando se reclasifica solo la parte proporcional a la diferencia de cambio acumulada. Y casos que no son disposiciones son los deterioros del valor o pérdidas propias del negocio en el extranjero y que no se reclasifiquen diferencias de cambios en estos casos.
Para continuar con la exposición, yo les voy a dar un ejemplo sobre la utilización de una moneda de presentación distinta a la moneda funcional. El ejemplo dice que el comercial ABC S.A., que tiene su moneda funcional en quetzales, pero decide presentar sus estados financieros en dólares estadounidenses debido a su expansión internacional. El escenario dice que el comercial ABC realiza transacciones comerciales con proveedores en euros y tiene cuentas por cobrar en dólares de clientes de Estados Unidos. La empresa utiliza el quetzal como su moneda funcional, pero decide que sus estados financieros se presenten en dólares estadounidenses para alinear mejor su presentación con sus mercados internacionales. Aquí tenemos 4 supuestos. El primero dice que la tasa de cambio entre el quetzal y el dólar es de $1 igual a 7.50 quetzales al cierre del año. El segundo supuesto dice que la tasa de cambio entre el euro y el quetzal es que un euro equivale a 8 quetzales. El tercero dice que durante el ejercicio comercial ABC realiza compras en euros por un monto de 100.000 euros. Y el supuesto 4 dice que la empresa tiene cuentas por cobrar de $50.000 al cierre del ejercicio. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio. Al presentar sus estados financieros en dólares, Comercial ABC debe traducir todas las transacciones de moneda extranjera, como las compras en euros y las cuentas por cobrar en dólares, a su moneda de presentación. En este caso serían los dólares estadounidenses. El cálculo de las compras en euros. Las compras realizadas en euros, que serían las de los 100.000, deben ser convertidas a dólares estadounidenses. Supongamos que la tasa de cambio entre el euro y el dólar es que un euro equivale a 1.1 dólar. Entonces las compras en euros de los 100.000 serían equivalentes a, y ahí tenemos la conversión, ¿verdad?, de los 100.000 euros por 1.1, que es a lo que equivale en dólares. Entonces tendríamos que el monto total de esa compra es de $110.000. Cálculo de las cuentas por cobrar en dólares. La empresa dice que tiene cuentas por cobrar en dólares de 50.000. Dado que la moneda de presentación es también dólares, no es necesario hacer ninguna conversión contra las cuentas por cobrar en dólares. Impacto de las variaciones en las tasas de cambio. Supongamos que al final del año siguiente la tasa de cambio entre el quetzal y el dólar estadounidense cambia de $1, que era igual a 7.50, a $1 y va a ser equivalente a 7.80, lo que provoca una pérdida cambiaria. Para el comercial ABC, la pérdida cambiaria debida a la fluctuación en la tasa de cambio entre el quetzal y el dólar estadounidense se reflejaría en los estados financieros. La moneda funcional, que serían los quetzales, se ve afectada por las fluctuaciones del tipo de cambio, y esto se reflejaría como una ganancia o pérdida por conversión cuando se actualicen los estados financieros. Como conclusión, ¿verdad?, que de acuerdo a la NIC 21, la empresa debe ajustar sus estados financieros presentados en moneda extranjera para reflejar las fluctuaciones en la tasa de cambio. En este caso, el comercial ABC tendrá que reclasificar las transacciones realizadas en moneda funcional, que sería el quetzal, y presentarlas en moneda de presentación, que en este caso serían los dólares estadounidenses, reconociendo las ganancias o pérdidas cambiarias resultantes de las variaciones de las tasas de cambio. Este ajuste afectaría la valoración de los activos, pasivos, ingresos y gastos debido a las fluctuaciones en la tasa de cambio, lo que implica que la empresa debe reportar un ajuste en el valor de sus transacciones en moneda extranjera para reflejar el importe de las fluctuaciones de las tasas de cambio en la moneda de presentación. Efectos impositivos de todas las diferencias de cambio. Las ganancias y pérdidas por diferencia de cambio en las transacciones realizadas en moneda extranjera, así como la diferencia por conversión de los resultados y la situación financiera de una entidad. Esto va a incluir a los negocios en el extranjero. A una moneda diferente puede tener efecto impositivo. Para ello tenemos un ejemplo en el cual dice de la siguiente manera:
Una empresa tiene un pasivo en moneda extranjera y el tipo de cambio disminuye, provocando una pérdida por diferencia de cambio. El efecto impositivo de esta pérdida podría generar un activo por impuestos diferidos si es deducible fiscalmente en el futuro. Información a revelar. Lo que a continuación les voy a mencionar son las revelaciones sobre la moneda funcional y de presentación que nos indica la norma. El concepto de moneda funcional en un grupo hace referencia a la moneda funcional de la controladora. Esto para los siguientes párrafos, el 53, 55 al 57. Una entidad debe divulgar lo siguiente. A. Se debe revelar las diferencias de cambios reconocidas en el resultado del periodo. Y aquí hay una excepción, que no se incluyen las diferencias provenientes de instrumentos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. Y B. Se debe revelar las diferencias de cambios netas reconocidas en otro resultado integral acumuladas en un componente separado del patrimonio. También se requiere una conciliación entre los importes al inicio y al final del periodo. Por otro lado, en el párrafo 53 nos menciona lo relacionado a la moneda de presentación diferente a la moneda funcional. Esto quiere decir que cuando la moneda de presentación sea diferente de la moneda funcional, se debe informar sobre la identidad de la moneda funcional. También se debe explicar la razón de usar una moneda de presentación distinta. En el siguiente párrafo nos indica que si una entidad o una operación significativa en el extranjero cambia su moneda funcional, debe revelar dicho cambio y su razón o justificación. En el párrafo 55 dice que si los estados financieros se presentan en una moneda diferente a la funcional, se debe indicar que cumple con las NIF solo si se cumplen todos los requisitos, incluyendo los métodos de conversión establecidos en esta norma. Prosiguiendo con la información a revelar, en ocasiones las entidades presentan sus estados financieros u otra información a revelar en una moneda que no es su moneda funcional, esto pues sin respetar los requerimientos que nos da el párrafo 55 de la NIF 21. Por ejemplo, hay entidades que pueden convertir a otra moneda solo determinadas partidas de sus estados financieros. Esto se da cuando la moneda funcional de esta entidad no es la de una economía hiperinflacionaria y pues convierten sus estados financieros a la otra moneda utilizando para todas las partidas la tasa de cambio de cierre más reciente. Estas conversiones no están hechas de acuerdo con las NIF, por lo que es obligatorio revelar la información establecida en el párrafo 57 de la NIC. ¿Y qué nos dice el párrafo 57 de la NIC 21? Cuando una entidad presente sus estados financieros u otra información financiera en una moneda diferente de su moneda funcional y de su moneda de presentación y que éstas pues no cumplen con los requerimientos que nos da el párrafo 55, en primera se debe de identificar claramente que esta información es complementaria. Y el objeto de esto pues es distinguirla de la información que sí cumple con todos los requerimientos de las NIF. Segundo, pues se debe de revelar la moneda en que se está presentando esta información complementaria y además se debe de revelar la moneda funcional de la entidad, así como el método de conversión utilizado para confeccionar toda esta información complementaria.